Hoy estamos celebrando el primer domingo de Adviento y quiero invitarle a que pueda abrir su Biblia conmigo en Mateo capítulo 24 versículos 36 al 44. Esa es la lectura con la cual vamos a iniciar a meditar en la palabra juntos el día de hoy. Y he puesto por título a mi mensaje del día de hoy: Despiertos en un mundo dormido. Despiertos en un mundo dormido. Mateo capítulo 24, versículos del 36 al 44, dice la palabra de Dios: Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles en los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, lea conmigo el versículo 44 en voz alta, ¿le parece? Únase conmigo, dice: Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Incline su rostro y vamos a orar al Señor. Señor, cuántas gracias te damos en esta mañana por tu palabra y tu consejo. Gracias, Señor, por este día que nos permites venir a tu casa y adorarte y reconocerte como nuestro Dios, pero también, Señor, preparar nuestro corazón para escuchar tu palabra. Háblanos, Señor, habla nuestro corazón, y que tu buena mano, Señor, esté hoy con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En 1981, un tren en Polonia durante la madrugada se descarriló y causó decenas de muertes. Y cuando investigaron lo que había sucedido, se dieron cuenta que los dos operadores, no uno, los dos operadores del tren se habían quedado dormidos, a pesar de que era responsabilidad del uno y del otro mantenerse despiertos el uno al otro. Los dos conductores de un tren somnolientos fueron el motivo de un accidente, y el tren avanzó con ellos dormidos durante varios kilómetros, hasta que finalmente la velocidad y el descontrol terminaron en tragedia. Dormir es riquísimo, ¿verdad? Pero dormir cuando uno tiene que estar despierto puede ser mortal. Y Jesús, por alguna razón, elige esta misma imagen para hablarnos a ti y a mí, pero sobre todo a nuestro corazón. Porque si tú eres un seguidor de Jesús, alguien aquí es seguidor de Jesús, porque alguien hoy puede decir: bueno, yo asisto a la iglesia porque quiero pues escuchar qué dicen ahí, me gusta la música y demás, y está bien, ¿no? Pero si tú has brincado ese como nivel de compromiso y tú te consideras a ti mismo un seguidor de Jesús, una seguidora del Señor, si tú eres un seguidor de Jesús, tú y yo no podemos permitirnos el privilegio de quedarnos espiritualmente dormidos. Mateo 24, si usted lee todo el capítulo, se va a dar cuenta que es un pasaje que es cautivador. Y en este capítulo completo Jesús habla de muchas cosas, pero particularmente este capítulo causa fascinación a muchos de nosotros, porque Cristo habla del futuro, de lo incierto. Hay en algunos lugares la frase "lo que ha de venir" para sus discípulos. Lo interesante del capítulo es que Jesús no responde la pregunta que todos queremos escuchar. O sea, todos queremos saber cuándo va a pasar, ¿cierto?
De hecho, hoy nuestro hermano Carlos, hoy en la mañana, en el tiempo de estudio de escuela dominical, él justamente estaba hablando acerca de eso y nos presenta algunas de las teorías que la iglesia en los últimos 50 años ha estudiado y desarrollado respecto al cuándo. Pero la verdad es que Jesús nunca respondió el cuándo. Es más, cuando alguien se le acercó y le preguntó: ¿cuándo, Señor? Y él respondió: no te toca a ti saber. O sea, como cuando el niño viene y nos pregunta algo en casa, ¿verdad? Y no le compete y le decimos: váyase y recoja su cuarto, no pregunte, ¿no? Algo así, ¿no? El Señor les dice: no te toca. En cambio, en Mateo 24, el Señor Jesús redirige la atención hacia lo que para Él, para el Señor, es verdaderamente importante. Y lo que para Cristo es realmente importante es cómo vive el creyente mientras espera. Ese es el tema de Cristo. ¿Cómo vive el creyente? Y la idea general es si está listo, si está preparado, o si no está listo, no está preparado, ¿verdad? Ahora, el problema de las esperas es que siempre nos hacen experimentar incertidumbre. Y además de la incertidumbre, las esperas pueden provocar en nosotros que nuestra vida se distraiga, que terminemos divididos, que terminemos como en automático, cuando no hay dirección, cuando no sabemos qué hacer, cuando simplemente estamos ahí sentaditos esperando. Pues de pronto mi mente, especialmente mi mente, quienes me conocen, se va a quién sabe dónde y termino haciendo cosas en automático, perdido, así como yo le digo, me disocio, ¿verdad? Pero algunos de nosotros, a razón de esa espera, llevamos una vida dormida durante mucho tiempo. Durante esta temporada de Adviento, Adviento significa advenimiento, espera, regreso. Entonces, durante esta temporada de Adviento nosotros esperamos, vigilamos, estamos atentos, preparamos nuestro corazón para celebrar el nacimiento de Cristo. Pero también la iglesia prepara su corazón y motiva esta temporada a nuestro corazón para estar conscientes de un evento que esperamos, que la iglesia cristiana espera, y es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el día de hoy quiero observar con usted 3 ideas que pueden ayudarnos a usted y a mí para regir nuestra vigilancia cristiana. Porque usted y yo de hecho somos llamados a vigilar, a esperar, a estar expectantes, a estar atentos. La Biblia lo llama a velar. Y estas 3 ideas se las digo ahorita, pero se las voy a repetir durante el mensaje. La vigilancia comienza cuando dejo de adivinar y comienzo a obedecer. Estar despierto hace de lo ordinario una preparación para lo eterno. Y velar no es temer al futuro, sino caminar con Cristo en el presente. Se las voy a ir diciendo durante el mensaje, ¿verdad? Pero naveguemos juntos en estas ideas. La vigilancia comienza cuando dejo de adivinar y comienzo a obedecer. Dejo de adivinar, de imaginarme, de pensar, de creer, y empiezo a obedecer los mandamientos del Señor. A muchos de nosotros nos gusta descifrar señales. Nos encanta. Yo recuerdo que cuando yo fui niño, yo fui parte de un grupo de scouts, y recuerdo un campamento en el cual andábamos en algún lugar en la sierra de Guanajuato, y había unos expedicionarios que estaban dejándonos señales en el piso para llegar a cierto lugar, y teníamos que ver la señal, leerla, interpretarla y llegar hacia el lugar donde teníamos que llegar. Y nos pasamos así algunas horas. De hecho, en algún momento hasta nos perdimos porque nos pusieron mal las señales y llegamos a quién sabe dónde. Pero me gustaba mucho esa dinámica de andar interpretando señales. Pero como adultos cristianos también nos gusta mucho eso, ¿verdad? Queremos descifrar señales. Pero pocos tenemos el interés genuino en cultivar una obediencia diaria a nuestro Dios. Hay una curiosidad natural en el ser humano por descifrar todo lo que está a nuestro alrededor. O sea, usted y yo, los seres humanos, somos investigadores por naturaleza. Esa curiosidad, de hecho, es la fuente del desarrollo científico, del desarrollo tecnológico, y es francamente maravilloso porque hoy tú y yo tenemos las comodidades que tenemos porque hubo un día que un individuo curioso se dio a la tarea de resolver una situación que derivó en algunos de los objetos que tú y yo tenemos,
y que hoy usamos cotidianamente. O sea, a alguien se le ocurrió que quería comunicarse con alguien y hoy tenemos estas cositas inteligentes, aunque dicen que son medio tontos, que permiten que yo pueda videollamar a alguien que se encuentra en China. Eso es una locura, ¿verdad? Pero es que a alguien curioso un día se le ocurrió investigar e indagar y está bien. Pero en temas de fe tenemos un problema con la distracción espiritual, esa que es capaz de reemplazar la obediencia. El Señor nos llama a velar, a vigilar. Y el problema es que cuando velamos solemos especular sobre las cosas, ¿verdad? Y velar no es especular, velar es ordenar nuestra vida de acuerdo a Cristo. El Señor nos ha llamado a seguirle, a vivir vidas congruentes, a vivir vidas sobrias. Pero velar es un verbo que es complejo. Mire, quiero aclarar esta idea. Algunos de nosotros probablemente nos ha tocado acompañar a seres amados, velando junto con ellos durante largas noches en un hospital. ¿Alguien le ha tocado acompañar a algún familiar en un hospital durante 1, 2, 3 noches? O a lo mejor no en el hospital, pero sí tu niño, tu niña estaba enfermo y estuviste ahí atento en tu casa, pero estabas ahí atento porque la fiebre no cedía, porque seguía tosiendo, etcétera, ¿no? Durante esas veladas, ¿eso no es cierto que durante esas veladas hay mucha incertidumbre? Mucha incertidumbre. Porque en ese momento en el que está tu niño ahí en cama acostado y lidiando con una enfermedad, o estás en el sillón al lado de una cama de hospital con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, entonces empiezo yo a preguntarme lo que hicimos o lo que no hicimos o lo que hicimos mal, y surge esta pregunta tan compleja de responder en un momento de crisis, y es: ¿qué va a pasar? Cuando estamos velando, estamos en incertidumbre y nos preguntamos ¿qué va a pasar? Incluso cuando nos ha tocado acompañar o ser parte de un velorio, es decir, estamos en el funeral de alguien a quien amamos, ¿verdad? Cuando estamos despidiendo a nuestros familiares, nos preguntamos también cosas, y también hay incertidumbre ahí, porque más de alguno de nosotros, en el momento en el que ya nuestro ser amado ya partió con el Señor y está ahí a unas horas de ser sepultado, también hay incertidumbre. Y también nos preguntamos: ¿habré hecho lo suficiente? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi mamá, mi abuelo, mi hermana? ¿Qué va a pasar con él? ¿Se irá a ir al cielo o no? ¿Nos encontraremos otra vez? ¿O ya no nos vamos a ver nunca? ¿Creería, pondría su fe en el Señor a tiempo? Y si no lo hizo, ¿qué va a pasar? Y luego, estas preguntas surgen, ¿verdad? Porque velar tiene una implicación de espera, y a menudo esa espera es inquietante. Cuando el Señor nos llama a ti y a mí a velar, nos llama a estar vigilantes, esperando, y a menudo nosotros nos preguntamos muchas veces: ¿cuándo? ¿Qué espera el cristiano? El cristiano espera encontrarse con su Señor. El cristiano tiene esa esperanza, esa expectativa gloriosa de que un día yo voy a ir con Él o Él va a venir por mí. Pero siempre en nuestra mente, o al menos en la mía, está Él: ¿cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo regresará? ¿Cuándo va a cambiar mi vida? ¿Cuándo se va a cumplir este anhelo? ¿Cuándo se va a cumplir esa profecía? Y hermano, hermana, cuando se trata de esperar en el Señor, la espera vigilante no necesariamente implica que tú y yo vamos a tener la información completa. Y esa es una cosa muy compleja de entender, pero más vale que pronto logremos comprender, hermano, hermana, que el Señor nos llama a esperar, pero no prometió darnos toda la fotografía para saber exactamente qué iba a pasar, cómo iba a pasar y cuándo iba a pasar. Y entonces usted dice: ay, así que chiste, ¿verdad? Pues sí,
Así es el Señor. La espera vigilante no implica tener la información completa, pero sí una profunda sumisión a su voluntad. De hecho, en los tiempos de espera, a menudo, hermano, hermana, lo único que nos mantiene agarraditos, por más que a veces sea nada más un hilito, una hebrita del Señor, es justamente esa sumisión a su voluntad. Observa lo que dice Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero las reveladas son para nosotros, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio básicamente nos está diciendo, me está diciendo a mí: Hugo, hay muchas cosas de Dios que Él ha reservado para sí y no las comparte con nadie. Pero las que Él sí comparte, las cosas que Él sí le revela a sus hijos, son, ¿para qué? Para que cumplamos las palabras de su ley. O sea, quiere decir, hermano, hermana, que yo no voy a tener la foto completa, yo no voy a tener el panorama entero, yo no voy a saber exactamente cuándo y cómo y dónde. Puedo indagar, puedo suponer, me puedo imaginar, pero no voy a tener certeza de muchas cosas. Pero lo que está en la Escritura y la manera en la que Dios se revela a ti y a mí, lo hace el Señor para mantenernos a ti y a mí rendidos a su voluntad. Él se revela a nosotros para que nosotros podamos obedecerle. Eclesiastés capítulo 11 versículo 6. Eclesiastés 11:6 dice: por la mañana siembra tu semilla, pues no sabes cuál prosperará. Y ese es un versículo así súper chiquito, pero de este versículo yo puedo observar que el creyente debe ser obediente sembrando la semilla. Pero tú ves qué pasa debajo de la tierra una vez que tú siembras la semilla. Digo, salvo en estos videos, ¿verdad? De cámara rápida, de que ponen la semilla y se va viendo cómo va creciendo, el germina y crece el árbol, ¿verdad? Pero salvo esas excepciones, habitualmente tú pones ahí lo que sembraste y ni siquiera tienes la certeza de que va a surgir. Yo recuerdo que hace algunos años agarramos un hueso de aguacate y lo metimos en un pozo. Y habíamos agarrado también semillas de no me acuerdo qué cosa, y también los habíamos metido en ese pozo, porque dije yo, si no pega uno, pega el otro. Y no pasó nada durante muchas semanas. Y de pronto surgió un retoñito, y no teníamos idea de qué era lo que había surgido. No sabíamos si era el aguacate o... ¿Tú te acuerdas qué otra cosa sembramos esa vez? ¿No te acuerdas? Eran otras semillas. Total que finalmente estábamos emocionados, Lorena y yo, porque no sabíamos qué, y le tomamos fotos y buscamos y no sabíamos qué. Finalmente, bueno, sí surgió el aguacate. Quién sabe si sigue ahí todavía ese aguacate, pero bueno. La verdad es que no tenemos certeza. El creyente no conoce el resultado de los mandamientos, de las indicaciones que Dios nos da. Pero tenemos una certeza, hermano, y es que debemos obedecer. Entonces, pues es probable que no sepas qué esté pasando. Y el Señor te da la indicación: siembra. Pero, ¿y va a brotar algo? ¿Quién sabe? Siembra. ¿Y cómo voy a saber? ¿Y cuándo? ¿Quién sabe? Pero siembra, obedece. Por la mañana siembra tu semilla, no sabes cuál prosperará. Tú creyente, tú hermano, hermana, no conoces el resultado, pero sí sabes que el deber es obedecer al Señor. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22. Ciertamente le está diciendo Samuel a Saúl: el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el Señor nos pide a ti y a mí que mientras estamos esperando, nosotros seamos obedientes. La vigilancia comienza cuando yo dejo de adivinar y empiezo a obedecer. Entonces, hermano, hermana, en esos tiempos de espera que son difíciles, que son complicados, que son inquietantes, no tenemos la foto completa, pero sí hay algo que podemos hacer: obedecer al Señor. La segunda idea que le comparto hoy: estar despierto
hace que estar despierto hace de lo ordinario una preparación para lo eterno. La vigilancia no se demuestra en grandes eventos, sino en la fidelidad cotidiana. Fidelidad cotidiana. Quédese con esa idea hoy, el día de hoy. Fidelidad cotidiana. Se hace presente en hábitos comunes. Se hace presente en mi vida, reflejando a Cristo mientras trabajo, cuando hablo con otras personas, en mi trato con otros, en la manera en la que tomo decisiones. Los creyentes dormidos a menudo viven fragmentados, porque un creyente dormido, cuando digo fragmentado, me refiero que hace algo que no está conforme a lo que se supone que debe hacer. O sea, el deber ser y el hacer están divididos, ¿verdad? Lo contrario a fragmentado es integrado. El creyente que está despierto vive en integridad, que quiere decir que hago tal cual creo. ¿Y a qué me refiero con esto? Hermano, un creyente dormido es aquel que está fragmentado, que sabe lo que es el pecado y las implicaciones y los efectos del pecado, y a pesar de ello comete voluntariamente pecados. Eso es estar fragmentado. Un creyente fragmentado es aquel que ha sido instruido, que conoce la palabra probablemente desde niño, y sin embargo, como quiera, tiene un estilo de vida no acorde a lo que la palabra dice. Eso es ser un creyente fragmentado. Un creyente que está despierto es aquel que vive en integridad. Quiere decir que así como cree, así ejecuta. Ha sido instruido en la palabra y no se aparta ni a derecha ni a izquierda de la instrucción de la ley en su vida. Un creyente despierto vive en integridad, vive una fe real, diaria, coherente, completa, genuina. Ese es un individuo plenamente despierto y que está vigilando y que está velando. Lo que hago hoy, mis decisiones, mis hábitos, mi trato con los demás, de hecho es un reflejo de si estoy despierto o si estoy dormido. Velar entonces implica permitir que Cristo forme y forje mi carácter en lo cotidiano. Esta semana tuve la oportunidad de tener una conversación con unos estudiantes del seminario y uno de ellos me hizo una pregunta que me hizo reflexionar mucho. Me preguntó: pastor, ¿cómo se vencen las adversidades de la fe en el ministerio? Están haciendo un proyecto de conversar con varios pastores, me tocó ser uno de ellos, y están presentando preguntas sobre el ministerio. ¿Cómo vencer las adversidades de la fe en el ministerio? Y al pensar qué responderle a la señorita que me hizo esa pregunta, mi respuesta fue: con disciplina. Le decía yo, porque la constancia en la vida diaria, la oración sencilla pero constante, las pequeñas decisiones cotidianas hechas con sabiduría, la integridad silenciosa, sí, esas cosas que parece que no son tan llamativas, tan extraordinarias, tan significativas, son de hecho muy cotidianas y muy silenciosas, pero son esos pequeños aciertos diarios, son los que van a permitir que el día que se presente una crisis, tú y yo podamos salir de ella. Porque mire, la mayoría de nosotros hemos enfrentado crisis terribles, ¿verdad? Y cuando estás en crisis, entonces, voy a ayunar, entonces, voy a orar, entonces, por favor, hermana Rocío, en el grupo de oración, dígales, y hermana Lorena, por favor, ¿cuándo puedo platicar con usted? Y ¿verdad que sí? O sea, es en los momentos críticos donde nos acordamos de todo esto y decimos, porque se nos está viniendo el mundo encima. Pero la verdad es que los pequeños montos de disciplina espiritual diarios son los que nos sostienen en los tiempos difíciles. La disciplina espiritual en el día a día es lo que nos va a sostener en los momentos de crisis. Entonces, ¿cómo se vencen las adversidades en la fe, en el ministerio y en la vida cristiana, hermano? Con esos pequeños montos
de disciplina constantes. No son las grandes oraciones de 3 horas que nos aventamos una vez cada 6 meses en la reunión unida de oración como la que tuvimos el miércoles. Pero son esos pequeños montos de oración que tú tienes todos los días, que no son escandalosos, que a lo mejor no gritaste y no hablaste en lenguas, pero tu convicción y tu corazón están profundamente entregados al Señor, y el Señor escuchó esa pequeña sencilla oración que tienes todos los días. Eso te va a sostener, me va a sostener a mí en los momentos de crisis. Estar despiertos, hermanos, significa buscar a Cristo entre semana, no nada más los domingos. Entre semana también. Nehemías capítulo 4 versículo 9 dice: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardia día y noche. Nehemías está reconstruyendo la muralla del templo y están trabajando como locos porque quieren proteger la ciudad, pero se dieron cuenta que estaban vulnerables. Y entonces pusieron guardias día y noche. Amado, no necesita venir un ejército en nuestra contra para que te des cuenta, para que me dé cuenta que estoy vulnerable. De hecho, hermanos, la oración es algo que debemos reforzar. Me encantó que esta semana algunas hermanas estuvieron orando y estuvieron ayunando por nuestra iglesia. Es que no necesitamos que venga una tormenta para... Bueno, a veces sí, ¿verdad? Para recordarnos que somos vulnerables, que esto no es sencillo, que la vida cristiana es de estar firmes en Cristo y mantenernos, y todas esas cosas exigen de la disciplina espiritual y la búsqueda del Señor, ¿verdad? Vigilancia práctica, oración, acción, guardia todo el tiempo, es lo que está haciendo Nehemías, y ese es el consejo también del Señor para nosotros. Amado hermano, amada hermana, vigile, ore. El Salmo 119, versículo 133 dice: ordena mis pasos con tu palabra. La vida vigilante se revela, se muestra, se hace evidente en esos pasos ordenados. Esos pasos, es decir, esas decisiones que vamos tomando, que no están dirigidas por nuestras emociones, que están dirigidas por la palabra del Señor en nuestras vidas. Oiga, es que tu corazón es engañoso, mi corazón es engañoso, y si dejas que tu corazón, si dejo que mi corazón sea el que norme las pequeñas decisiones diarias, voy a terminar quién sabe en dónde, rodeado de quién sabe qué personas, y perdido tratando de volver a quién sabe dónde, porque no voy a saber ni qué pasó. Y yo sé que es una exageración, pero yo conozco, y probablemente usted conoce también, gente a la cual usted se acerca y le pregunta: oye, ¿y tú qué haces aquí? Y le responde: no sé. O sea, ¿cómo llegaste aquí a Monterrey? ¿Qué hiciste? ¿Por qué trabajas donde trabajas? ¿Por qué trabajas aquí conmigo? Y te va a decir: sepa. Y te va a decir normalmente algo como: pues la vida me llevó. Mangos que la vida lo llevó. Muy probablemente nos dejamos llevar por nuestro corazón y por nuestras emociones, y esas pequeñas decisiones que no parecen significativas las tomamos dirigidos con las emociones y nos llevan hasta quién sabe dónde, ¿verdad? Esa es una tragedia. No le puede pasar a usted. No le puede pasar, especialmente a nuestros hermanos más jóvenes, a nuestros adolescentes. No les puede pasar. Si un día alguno de los 12 que están ahí metidos en ese salón viene con usted y le pide un consejo y le dice: oye, no sé qué hacer, por Dios, no le vaya a decir: pues sigue tu corazón. No haga eso. Oriéntenlo con la palabra. Sea usted esa mujer ejemplar, ese hombre ejemplar que le sabe decir: la palabra de Dios dice esto. No te pierdas, así no es. Ya no quiero venir a la iglesia, pues la palabra de Dios dice que te congregues y te vienes a la iglesia. Oriéntelos a los niños, a los adolescentes, con decisiones orientadas por la palabra, porque la palabra de Dios es la que ordena nuestros pasos para ser verdaderamente mujeres y hombres vigilantes. Proverbios 4, 26 y 27 dice: Proverbios 4, 26 y 27 dice: examina la senda de tus pies,
No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Examina la senda de tus pies. Qué fácil es perderse en el monte, ¿verdad? ¿Alguien se ha perdido alguna vez en el monte? Caminando así entre huizaches ahí. Le voy a decir que subiendo al cerro de la Silla, pero ahí hay veredita, pero se supone que uno no se puede perder ahí. Pero haga senderismo en algún otro lugar y salvo que va con alguien que sabe, puede terminar pero bien perdido. Yo una vez me perdí en Casillas. Hay una iglesia metodista en Casillas y algunos hemos ido, algunos conocen el templo muy bonito en medio de la montaña. Pues un día andábamos con un grupo de americanos y a unos se nos ocurrió andar caminando buscando una cueva y nos dimos la perdida de nuestra vida. Porque es fácil perdernos. Examina la senda de tus pies. Cuida por donde caminas, no te desvíes. El cristiano despierto, vigilante, examina su camino y no hace suposiciones sobre el futuro. Me gusta que la palabra dice, de hecho, que la palabra es lámpara a mis pies. Así, aquí abajo. Y la imagen que nos da es justo de lo que ilumina aquí alrededor. O sea, no me dice es lámpara hacia todas partes, no, es a mis pies. Examina el camino de tus pies. Ay, Dios, ayúdanos. Número 3, velar no es temer al futuro, sino caminar con Cristo en el presente. La vigilancia cristiana no brota del temor, sino de la comunión genuina con Cristo. El miedo en la espera paraliza, pero la comunión produce paz. Quien camina tomado de la mano de Cristo no teme a las grandes esperas, sino que confía. Es que miren, esperar solito en medio de la nada es terrible. Esperar sabiendo que mi mano está bien agarrada de mi Señor es maravilloso. Por más que las condiciones y la situación sea adversa, si mi mano está tomada de Cristo, yo sé que estoy bien. Quien camina con Cristo no le teme a las grandes esperas. En contraste, un corazón inseguro le teme al futuro. Alguien que no confía en el Señor teme porque no conoce a aquel que sostiene todas las cosas. Así, el corazón de la mujer y el hombre que tienen comunión con Dios vive expectante y no está ansioso, descansa, escucha, observa, confía, permanece. Tengo una abuelita adoptiva aquí en Guadalupe que recién está recuperándose de una cirugía de cadera. Se cayó y se fracturó la cadera y creo que el hueso de la pierna. 90 y tantos años tiene abuelita y recién que la pude ver después de que le hicieron una cirugía, me recibieron en su casa y estaba ahí en cama y la expectativa era ya no poder levantarse. Y a pesar de eso, esa mujer es extraordinaria en muchos sentidos, y a pesar de estar en esa condición, estaba muy tranquila y decía, bueno, pues yo ya le dije al Señor que si yo no me puedo levantar, que ya me lleve con Él. Y para mi sorpresa, hace unos días fui a verla, y cuando llego, veo a la viejita sentada, y lo primero que me dice es, fíjate que ya me dijo el doctor que ya puedo caminar. 15 minutos nada más, pero que puedo caminar tantito, que alguien tiene que estar ahí conmigo y me vuelva a sentar o me vuelva a acostar. Y claro que yo estaba así de, ¿cómo es posible? 90 y tantos años. ¿Cómo le explico que a mí me duele el talón y estoy muriéndome en la noche porque usé un mal zapato y me provoca un dolor en el talón del pie derecho, ¿verdad? Pero la hermana está completita. Pero sabe, más que el hecho de verla físicamente tan bien, mi sorpresa fue verla confiada, expectante, no ansiosa. Cualquiera de nosotros en una condición mucho menos que ella, o al menos yo, estaría ansioso, desesperado. ¿Cómo es posible? No me puedo levantar, en la depresión total, tirado, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero esta viejita estaba
confiada. ¿Qué lecciones nos dan esas mujeres y esos hombres de Dios cuando los vemos caminar en esa fe real, auténtica? Isaías 30:15 dice: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. El Señor nos fortalece. La vigilancia nace de la confianza, no de la angustia. Necesitamos aprender a confiar en el Señor. Lamentaciones 3, versículos 25 y 26 dice: bueno es Jehová a los que esperan en Él, y bueno es esperar en silencio su salvación. El creyente que confía en el Señor está vigilante y sabe esperar sin temor. Habacuc 2:1 dice: estaré en mi puesto de guardia y velaré para ver lo que el Señor me dirá. Porque la mujer expectante, la mujer vigilante, el hombre expectante, vigilante, piadoso, que confía en el Señor, sabe que en algún momento, de alguna manera, el Señor se va a hacer presente y va a liberarnos. Ahora, muchas personas piensan que velar es vivir tensos, en paranoia, analizando todo, esperando a ver cómo va a pasar todas las cosas, cómo va a ser el fin del mundo. Jesús dijo: no estén en pánico, estén, decía el versículo 44, preparados. Hermano, hermana, en este primer domingo de Adviento, quiero animarle a que considere al menos estas 3 cosas relativas a la espera, para vivir despierto y vigilante durante esta semana. Y si tiene su Google Keep o sus notas en su celular o su libretita, si usted todavía es de anotar en libretita, anote por favor, porque esta es tarea para esta semana. La primera cosa: todos los días esta semana haz un examen diario. Antes de dormir, pregúntate: ¿respondí hoy como hubiera respondido Cristo? ¿En qué áreas de mi vida hoy actué como si estuviera dormido? Sea vigilante de su conducta durante el día y observe que hay muchas cosas, hermano, hermana, que hacemos en automático. Bueno, revise su día, haga un examen honesto y observe en cuáles áreas de su vida en esta semana respondió dormido. Pregúntese también: ¿qué debo corregir para que mañana yo pueda actuar como un cristiano vigilante? Entonces, su primer tarea esta semana, mi primer tarea esta semana es: haga un examen diario, un examen espiritual diario. La segunda idea: ordena tus prioridades como si Cristo regresara hoy. Es que mire, la mayoría de nosotros, los creyentes que hemos estado en la iglesia durante muchos años, hemos escuchado eso de que Cristo viene, pero como no ha venido, decimos: no, pues yo creo que ya estamos, ¿qué día es hoy? 30 de noviembre, no, este año ya no vino. Y lo decimos así jugando, pero actuamos así. No, ya. No, hermano. Arregle sus asuntos, viva una vida digna como si hoy viniera Cristo. Ordene sus prioridades como si Cristo llegara hoy, no desde el miedo, sino desde la fe. O sea, no se trata de: ay, Señor, ya va a venir Cristo, ¿y qué voy a hacer? No, hermano, se trata de vivir una vida digna, santa, honesta, íntegra. Mira, hermano, hace rato dediqué muchos minutos para hablar que si fragmentado y que si desfragmentado, y la idea es muy simple. Si usted conoce lo que se debe hacer y no lo hace, usted no está listo para que Cristo venga, o al menos no para encontrarse con Él. Entonces es muy fácil, hermano. Viva, o quizá lo correcto es decir, vivamos una vida integrada, preparados para que si Cristo llega en cualquier momento, o si le llama en cualquier momento. Porque ni usted ni yo tenemos la certeza de que en el siguiente instante vamos a seguir teniendo aire para respirar. ¿Qué nos hace creer que somos invencibles? ¿Qué nos hace pensar que nada nos va a ocurrir? Claro, yo quiero ver a mis hijos crecer, quiero verlos desarrollarse, quiero verles hacer una carrera, quiero verles hacer muchas cosas y servir al Señor, por supuesto, pero ¿y si me llamara el Señor en este instante? Bueno,
Ordenemos nuestras prioridades como si Cristo llegara hoy. ¿Qué cosas? Anote en sus notas o en su cuadernito. ¿Qué cosas en mi vida necesitan ajustarse si Cristo volviera esta semana? ¿Hay alguna que hay que atender, que hay que arreglar, que hay que ajustar? Bueno, ajústela. Y la tercera idea, hermano, hermana, busque a una persona a la que necesita pedir perdón o mostrar gracia esta semana. La espera vigilante, este tiempo de Adviento, se expresa en nuestra intención genuina de restaurar las relaciones rotas, incluso si no fuiste tú el que la rompió. Y yo sé que ahí me meto en asegúnes. Yo también tengo mis dolores ahí, ¿verdad? Yo también tengo mis asuntos ahí. Yo también tengo esa llamada que no quiero hacer. Yo también tengo esa persona distante que llevo ya algunos meses o años quizá. Bueno, en esa temporada de Adviento, busque a una persona a la que necesita usted pedir perdón u otorgar gracia. Velar también es amar de esa manera. ¿Le parece si está de pie conmigo? Incline su rostro, por favor, mi hermano. Señor, te damos gracias hoy por tu palabra. Hoy, Señor, estamos concluyendo, Señor. Estamos iniciando, Señor, este tiempo de Adviento. Y queremos rogarte, Señor, que nos ayudes, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos estado dormidos, Señor. De hecho, hoy oramos, Padre, para que nos despiertes. Hoy oramos, Señor, para que despiertes nuestro corazón, Señor, y nuestra mente hacia ti. Oramos, Señor, para que tu luz venga y quite toda distracción de nosotros, Señor, y podamos estar enfocados en ti. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas sobrias, atentos, enfocados, integrados, Señor. Perdónanos, Señor, porque algunos, Señor, llevamos temporadas completas de nuestras vidas, Señor, fragmentados, sabiendo hacer lo correcto, pero alejados, Señor, de ello. Instruidos en tu palabra, Señor, pero caminando por senderos peligrosos, Señor. Ayúdanos, Señor. Si tú volvieras hoy, Señor, si tú volvieras hoy, Señor, o si tú nos llamaras hoy a tu presencia, queremos responder, Señor, cuando tú menciones nuestro nombre. Ayúdanos, Señor. Hoy ruego, Dios, que mis hermanos y yo estemos despiertos, sensibles a tu voz, obedientes a tu palabra, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Amado, amada, si alguien ahí está cerca de su hermano, su hermana y siente orar por él o por ella, con mucho respeto, tome su mano, ponga su mano en su hombro y pídale al Señor: Señor, despiértanos. Y ore por su hermano, su hermana que está ahí junto a usted, si tiene la confianza de hacerlo. Y dígale al Señor: Señor, no queremos estar dormidos, queremos estar despiertos. Ayúdanos, Señor. Estar vigilantes, atentos, Señor. Instrúyenos, Señor.